El título de este mensaje en esta mañana es el mismo de la semana pasada. Es el mismo. ¿Por qué le hemos puesto el mismo título? Porque, como dijimos, encontramos en todo esto que este profeta Ageo, esta narración que encontramos en el profeta Ageo, tiene que ver con esta misma idea. Ageo ha entendido claramente que Dios quiere mostrar su gloria al mundo, a todos, pero también Dios quiere bendecir, como solamente Él sabe hacerlo, a su pueblo y también a las demás naciones. Pero ¿cómo Ageo ha entendido que Dios quiere llevar a cabo estos propósitos? ¿Cómo? Con una gran misión. ¿Cuál? Reconstruir el templo de Salomón, efectivamente. Esa es la misión que tiene el pueblo. Levantar de nuevo el templo que ha sido destruido, levantarlo para que Dios de nuevo lo llene de su gloria y se han bendecido su pueblo y muchas naciones vengan a este lugar. Un lugar estratégico, un lugar significativo. Y hacemos la pregunta, que también hicimos la semana pasada. Posiblemente Dios, a través de esta narración, nos va a hablar a cada uno de nosotros en particular, o como familia, pero como iglesia tenemos en meta un programa, como bien todos sabéis, global misionero. Y cuando hablemos en estos términos, en esta reflexión, yo no hablaré del programa global misionero, al principio sí, hablaré de la misión, de la obra que tiene esta iglesia. ¿Cuál es la relación? El pueblo de Israel tenía una misión de la reconstrucción. Y Dios le dice muchas cosas que debemos también nosotros de escuchar. Y tenemos por delante una obra, una misión, el proyecto global misionero. Y yo creo que a través también de este segundo capítulo, Dios nos va a decir también muchas cosas. Por lo tanto, estemos con oídos muy atentos a lo que viene a continuación. Mirad, dicen algunos que se reconstruyó el templo aproximadamente en 5 años. Y el templo, como estamos también expresando con otras palabras, representaba el lugar más importante del pueblo de Israel, pero también de Dios. Porque representaba la presencia de Dios en el mundo a través del templo. Y el pueblo se acercaba a Dios a través del templo ofreciendo sacrificios y adorándole, cosa que hasta ahora esto no estaba ocurriendo. Es más, el pueblo creía que Dios le había abandonado, y el pueblo creía que otros dioses eran más fuertes y más poderosos que el Dios Yahvé. ¿Por qué? Porque había sido vencido, según creía ellos, porque el templo había sido destruido. Pero el templo, ¿verdad?, fue llenado también, tras la reconstrucción, de la gloria de Dios. Y este segundo templo que se está reconstruyendo por mano de Zorobabel, por todo el pueblo, es un templo más modesto que el primero. Pero aunque fuese más modesto, también Dios ahí quería manifestar su gloria y bendecir a todos los pueblos de la tierra. ¿En qué momento se está produciendo este hecho que nos narra Ageo? En el año 515 a.C. con el rey Persia Darío. Sin embargo, ahora nos encontramos con la primera parte de este texto y podemos expresar, por lo tanto, que tener una visión general. Ya sabemos que el pueblo de Israel fue expulsado de Jerusalén por su pecado. 587 a.C. Ya sabemos, porque lo dijimos la semana pasada, en Jeremías capítulo 29, versículo 10, 70 años estarían expulsado y luego volvería de nuevo a Jerusalén. Y ahora se está produciendo esto, ya se ha producido, mejor dicho. Son expulsados, de nuevo son devueltos a la tierra prometida, comenzaron la reconstrucción, pero se detuvieron. Por circunstancias externas se detuvieron. Y ahora estaba el templo, la reconstrucción estaba detenida. Es cuando entonces Dios, a través de Ageo, de nuevo anima al pueblo para que retome, porque ya llevaba algún tiempo esta obra detenida. Y con Ageo, con este profeta al frente, y con Zorobabel, se va a retomar, se va a concluir la reconstrucción
de este templo. Mirad la primera observación que hacemos. Capítulo 2, estamos diciendo del 1 al 9. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos la gloria del nuevo templo, los principios de este acto glorioso. Eso es lo que estamos encontrando aquí. Si Salomón construyó un templo con toda su gloria, este no va a ser mucho menos. Pero ¿cuándo ocurre? En un día muy concreto, el día 21 del mes séptimo. Ocurre este hecho en aquel momento. Y este es un momento importante para el pueblo. ¿Por qué? Porque es la culminación de las fiestas del tabernáculo. Para Israel las fiestas son sagradas, son muy importantes, muy significativas. Y Dios utilizaba los momentos y periodos de festivos para hablar del pueblo, para manifestarse con todo su poder y con toda su gloria. Y ahora, repito, en esta fecha concreta, que es la culminación de la fiesta de los tabernáculos, Dios habla a través de Ageo para hablar a sumo sacerdote, al gobernador y a todo el pueblo. Y se dirige, ¿verdad?, en estos términos, versículos 1 y 2, es el profeta, en nombre de Dios, quien se dirige a todos ellos. 50 días después de las fiestas está ocurriendo este hecho tan importante. Y es el segundo mensaje que recibe Ageo de parte de Dios. Versículo 3. Y Dios se dirige al pueblo en estos términos, como hemos leído, con preguntas importantes. Concretamente, el pueblo veía, los que estaban allí eran niños cuando Jerusalén fue construido, y muchos de ellos, ¿verdad?, ahora también están percibiendo que conocían la gloria del templo y ahora ven el templo destruido. Y pregunta, ¿quién ha visto el primer templo? Pregunta Dios al pueblo. ¿Cómo era en su primera gloria? ¿Cómo lo veis ahora? No es esto nada lo que estáis viendo ahora, el templo y la gloria destruida, con lo que vieron vuestros ojos en el pasado. Para ello era muy importante el templo, porque como estamos diciendo, el templo representaba la presencia y la gloria de Dios. Y la misión que tenían ellos por delante era la reconstrucción del templo. Versículo 4. Pero también Dios, además que le pregunta, le demanda algo muy importante. Esfuerzo, versículo 4, esforzaos, actuar, animaos, cobrad ánimo, poned manos a la obra, el templo tiene que continuar para ser reconstruido, esta es vuestra misión. Estas son las palabras de Dios. Recordad que este Josué no es el Josué que sustituyó a Moisés y tomó la tierra prometida, pero también Dios le dijo a Moisés, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Esto está ocurriendo aquí también. Dios está pidiendo que el pueblo se esfuerce y que sea valiente, porque Dios está con el pueblo. Ellos necesitan escuchar estas palabras del Señor. Y también el Señor le promete su presencia. Esfuérzate, sé valiente, porque yo estaré contigo. Si he estado en el pasado con vosotros, si te acompañé para tomar la tierra de la tierra prometida, y os guardé entre todo el proceso y el camino y el peregrinaje, también ahora yo estaré con vosotros. Vuestra misión, que es la reconstrucción del del edificio, tenéis que llevarlo a cabo, porque yo estaré con vosotros. El Señor tenía dos propósitos: mostrar su gloria y bendecir a todas las naciones de la tierra. Y para ello el pueblo tenía que reconstruir de nuevo el templo. ¿Qué creéis vosotros, queridos hermanos y hermanas? Que Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia. ¿Qué creéis? ¿Creéis que Dios está con nosotros en esta misión que tenemos por delante? Contéstate mentalmente en tu interior. Contestaros a vosotros. ¿Creéis que si Dios no estuviera con nosotros exigiéndonos esfuerzo y dedicación, podríamos conseguir lo que tenemos por delante si esto es de Dios? ¿Creéis que si Dios no nos está pidiendo que visualicemos, que tengamos proyección de futuro, que la obra que tenemos por delante es esta? ¿No creéis que Dios nos está pidiendo que veamos y pensemos en grande?
Os pregunto, ¿está Dios en todo esto? ¿O esta misión que nos estamos proponiendo es nuestra y no es de Dios? Os pregunto. ¿Qué creéis? Mirad, versículo del 5 al 7. Dios recuerda el pacto que hizo con su pueblo cuando salió de Egipto y cómo actuó, que lo hemos nombrado. Y expresa que el Espíritu de Dios estará con el pueblo. ¿Para qué? Para ayudaros, para fortaleceros. Por lo tanto dice Dios, no temáis. Y adelante, versículos 6 y 7. Porque yo voy a estremecer todas las naciones y llenaré de gloria este lugar, este templo. Así que en estos términos, versículos 6 y 7, Dios está proyectando también, pero en términos escatológicos, porque el deseado llegará, porque sacudirá todas las naciones. Lo que Dios está intentando hacer es que los oyentes de este mensaje, que es el pueblo de Israel, entienda que Dios va a transformar el mundo entero. Y para que Dios pueda transformar al mundo entero, y cuando digo transformar al mundo entero, estamos refiriéndonos que Dios quiere transformar a las personas, hombres y mujeres. Para que Dios pueda transformar al mundo, lo va a hacer a través de la reconstrucción de este templo, mostrando su gloria y bendiciendo a todas las naciones. Y dejando que este lugar sea el centro especial de Dios. Porque Dios tomará el templo y lo usará. Versículo 8. Mía es la plata, mío es el oro. Famoso texto que conocemos muy bien, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Cuando está diciendo que mía es la plata y mío es el oro. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Para qué lo está diciendo? Os pregunto. Si ellos, el pueblo, podía pensar que el primer templo estaba lleno de gloria, de adornos, de oro y de majestuosidad, ahora, si Dios quiere, también este templo que va a ser construido podía ser adornado como Él quisiera. ¿Por qué? Porque Dios dijo, mía es la plata, mío es el oro. Lo que Dios quiere hacer lo hará. Sin embargo, aunque se expresa en estos términos, está diciendo que Dios tiene los recursos suficientes para llevar a cabo su obra. Si Dios quiere reconstruir el templo, lo hará, porque tiene los recursos, porque son suyos, le pertenecen a Él y a nadie más. Sin embargo, pide la colaboración del pueblo, participad, esforzaos, entregad, ofrendar, donad, dedicad vuestras vidas para esto, ¿verdad? Así dice Yahvé de los ejércitos, y esta frase se repite, la habéis visto igual, la habéis escuchado igual que yo, versículo 4, versículo 7, versículo 9, Yahvé de los ejércitos, Dios de los ejércitos, dice esto, y termina con el versículo 9, porque mayor será la gloria de este templo que la del templo de Salomón. Mayor está este templo, que aunque sea un poco más modesto, Dios se manifestará y dará paz en este lugar. Es lo que Dios se ha propuesto. ¿Recordáis todos los términos, verdad, que son muy, ¿cómo lo diría?, elocuentes? Estos términos que son muy llamativos, la Shekinah, Shalom, ¿os suena? La Shekinah y el Shalom, ¿verdad? La presencia de Dios y la paz de Dios. 500 años más tarde, cuando se reconstruya el templo, 500 años más tarde, ¿sabéis quién va a pisar este templo? Dios mismo en la persona de Jesús. Dios en Jesús pisará este templo. Os pregunto, para que junto conmigo podamos reflexionar y contestaros verbalmente y mentalmente. ¿Creéis que Dios puede actuar como lo hizo en el pasado con esta misión? ¿Creéis que Dios quiere bendecirnos en esta misión? ¿Creéis que Dios va a proveer, pregunta muy importante, ¿verdad?, para esta misión? ¿Creéis que Dios tiene recursos suficientes para prosperar esta misión? ¿Creéis que si Dios quiere traer gloria y paz a este lugar, no lo hará?
Mirad, quiero que pensemos en esto mismo, ¿verdad? Quiero que no olvidemos que Dios quiere llevar a cabo esta misión. Versículo del 10 al 19, llamados a actuar con manos santas, que viene algo interesante ahora. Vino palabra de Dios por medio de Ageo al pueblo, versículo del 10 al 4. De nuevo, y ahora viene en el día 24 del mes noveno. ¿Qué está ocurriendo ahora aquí? Casi 3 meses más tarde, de nuevo Dios a través de Ageo habla al pueblo. Pero ahora lo hace para una llamada de atención, para amonestar a su pueblo. ¿Por qué? ¿Y cómo lo hace? Versículo siguiente. Llama a los sacerdotes. Habla de lo inmundo, habla de lo contaminado. Y Dios le dice al pueblo a través de Ageo, vuestras obras son inmundas. Vuestras ofrendas son inmundas. Vuestro servicio no tiene valor para Dios. Vuestros esfuerzos no merecen la pena. Versículo 11 y 14. Para quien lo entienda, primeramente habla de las comidas contaminadas. Y ellos iban a entender perfectamente qué era lo que estaba diciendo Dios a su pueblo. O, dicho de otra manera, su vida no era una vida de santidad. Y Dios está llamando la atención. El pueblo no vivía en santidad de vida. Y para Dios es mucho más importante lo que lo que uno da, lo que uno ofrece, lo que uno hace. Para Dios es mucho más importante la vida de uno, el ser, que el hacer. Esto se entiende perfectamente, ¿verdad? Para Dios merece más y tiene mucho más mérito que la vida sea santa, que las manos sean santas, que la conducta sea santa, que tiene más importancia esto que la ofrenda, los diezmos, el servicio, el esfuerzo que se haga por la obra de Dios. Eso son obras de inmundicia, no vale para nada. Eso es lo que está diciendo aquí. Ojo, eso es lo que está diciendo aquí. El pecado, como todos sabemos, hace separación entre Dios y el hombre. El pecado, dice el texto, solamente trae calamidades, solamente trae dificultades, problemas. Y Dios, famosa frase, ¿verdad?, tan coloquial, Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Dios actúa de esa manera, aborreciendo las obras malas que el hombre hace. Sin embargo, ama profundamente al hombre en la condición en la cual se encuentra. Eso es nuestro Dios, es su actuación. El servicio de las ofrendas que proceden de corazones que no son puros, de nada vale para Dios. A Dios no le importa lo que hacemos, sino lo que somos. Esto debe quedar siempre muy claro. Versículo del 15 al 19. Y Dios continúa hablando de la misma idea, pero lo relaciona con la reconstrucción del templo. Dios quiere que el pueblo reconstruya el templo, pero si vive con manos impuras, Dios le está diciendo, cambiad de actitud. Es más importante el ser, la actitud, la vida, que se reconstruya el templo. Dios exige una vida de santidad, y si no hay una vida de santidad, Dios invita a que por medio del arrepentimiento, que es el único camino que existe, uno vuelva a Dios y pida perdón. Y esto se repite, reflexionar, 15, 18, constantemente, reflexionar, meditar en este día. Interesante. En este día, me llama mucha atención esa frase, en este día. ¿Qué será ese día? En ese día, se repite constantemente. En un día concreto, Dios está llamando a través del profeta la atención al pueblo para que lo recuerda para siempre. En este día, día 24 del mes noveno. Recordadlo. No hay prosperidad en medio del pueblo de Israel, decía Dios, porque viven con una vida que a Dios no agrada. De manera que lo que estamos diciendo en este primer apartado es que en este mensaje encontramos 3 ideas muy importantes. La primera, santidad.
Dios exige la santidad de vida para el pueblo de Israel. La segunda, que el acto de servicio, la reconstrucción del templo, no podrá eliminar el pecado que hay entre ellos y Dios. Aunque ellos podían pensar que sí, yo te doy, yo trabajo, y ya con eso Dios me va a pasar la hoja sucia. No, eso no está ocurriendo aquí. Quiero que el pueblo lo sepa. Y el tercero es, por lo tanto, lo que Dios está pidiendo es arrepentimiento y obediencia. El pueblo tiene que arrepentirse. Os pregunto, para que reflexionemos juntos. ¿Cree que Dios nos está diciendo a nosotros algo en relación a todo lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Te está diciendo a ti Dios algo? ¿Como individuo? ¿Como matrimonio? ¿Como iglesia? El servicio que prestamos, las donaciones que hacemos, el esfuerzo que llevamos a cabo, ¿lo hacemos desde un corazón que está limpio? Os pregunto. ¿Estamos dando más importancia a lo que estamos haciendo, al esfuerzo, la dedicación, ¿verdad? Las donaciones, las ofrendas, que a una vida realmente de santidad, de buena relación con Cristo? ¿O eso lo tenemos en segundo lugar? Os pregunto. Me pregunto yo también, ¿eh? ¿Creéis que si Dios nos va a bendecir sobremanera alguna cuando nos pongamos manos a la obra, si no hay arrepentimiento de pecado? Os pregunto. ¿Creéis que Dios puede bendecir la misión que tenemos por delante si nuestras manos están manchadas, si el corazón está en pecado, si la iglesia está en pecado? ¿Creéis que Dios no va a bendecir? Os pregunto. Yo también me la estoy preguntando, ¿eh? Mirad, versículo 2 del 20 al 23, la última parte. ¿Qué encontramos aquí? Las promesas de restauración. Es el cuarto mensaje de Dios a través de Ageo para su pueblo. El día 24 del mes noveno. El mismo día, 2 veces Dios le habla a Ageo. Interesante. Es el cuarto mensaje, cuarto oráculo. Dios se está revelando. Y es importante también lo que viene a continuación. Primeramente, Dios ha dado un mensaje para todo el pueblo y ahora se está dirigiendo a Josué, porque no lo hizo a Zorobabel, porque no lo hizo con Josué. Yo me hice esa pregunta, que era el sumo sacerdote. Porque no lo hizo con otro, lo hizo con el gobernador civil, que era Zorobabel, el líder no religioso, sino el de la comunidad. A él se dirigió, a Zorobabel, con un mensaje. El contenido, versículo 21 al 23. Contenido particular para él, pero un contenido también general, versículo 21 y 22. De nuevo Dios dice, trastornaré, aniquilaré todos los reinos. Esto es palabras proféticas y habla del día aquel, cuando Dios venga, la parusía, la segunda venida. Recordar que en este momento Dios en Jesús vino con amor y para salvarnos. Recordar que Dios vino en Jesús, año -3, -4 aproximadamente de nuestra era, con amor en la cruz para morir, para salvarnos. Pero cuando venga la segunda vez la parusía, ya no viene con amor. Dice el texto de manera simbólica con espada, para hacer juicio. De eso está hablando aquí. Cuando Él venga, vendrá para implantar su reino, pero ya con una espada, ya con un acto de juicio. Entonces es una palabra de escatología, en este momento que nos encontramos en el siglo VI, antes de Cristo. Y en particular, versículo 23, te tomé, dice el texto, te tomé, te pondré, te he elegido, se dirige a Zorobabel. Interesantes palabras de afirmación. Te tomé como mi siervo, te pondré como un sello y te he elegido. Es decir, estos términos en los cuales se dirige Dios a través del Ageo para la vida de Zorobabel, tiene connotaciones y es el prototipo de Jesús. Aquí vemos precisamente a Jesús, el que sella, el que puede abrir solamente, ¿verdad?, aquella pergamino, el que tiene la última palabra.
¿Y qué significará eso para aquel contexto en el cual nos encontramos? ¿Qué significará eso? Que las palabras de Dios para Zorobabel van dirigidas con la idea de que entienda que Él está al frente, que el pueblo de Israel tiene que retomar y animarse y esforzarse para conseguir que la reconstrucción se acabe, se termine. Y Ageo ha usado la palabra de Dios para que se pueda concluir. Y según el texto y los entendidos, gracias a Ageo se reconstruye el templo y se termina. Pero Dios le da unas palabras de promesa para Zorobabel, porque necesitaba retenerla. Zorobabel necesitaba recibir estas promesas, de manera que en este mensaje encontramos una predilección por Zorobabel. Dios, a través de Ageo, a Zorobabel le dijo: tú eres mi siervo, te he elegido. Tú eres mi iglesia, te he elegido. Tú eres mi pueblo, te he elegido para hacer algo importante. Porque Dios, para manifestarse al mundo, solamente puede hacerlo a través de la iglesia. Si lo dice el Nuevo Testamento, Cristo es la cabeza. Pero la iglesia es el cuerpo, las manos, los pies, quien actúa. Y Dios se manifiesta al mundo a través de su iglesia. Y su iglesia tiene que llevar a cabo los propósitos de Dios. Y terminamos en esta mañana. Y terminamos, ¿verdad? ¿Qué promesas necesitamos nosotros en esta mañana escuchar de parte de Dios para entender que esta misión que tenemos por delante, Dios quiere que la ejecutemos, que la terminemos? Que aunque haya momentos de dificultad y de obstáculo, que vayamos hasta el final, porque Dios quiere manifestarse con poder y gloria a toda la tierra. ¿Qué promesas necesitas tú para reconocer que esta misión que entendemos de Dios es realmente suya y no es de hombre? Te pregunto. ¿Creéis que tendrá repercusiones presentes y futuras el que esta misión que tenemos por delante la llevemos a cabo? Porque la reconstrucción del templo de Jerusalén tenía repercusiones presentes, el pueblo ya se podía reunir, podía adorar, y futuras. Termino diciendo, y afirmamos, y lo digo en plural, que la misión que tenemos por delante es de Dios. Si no fuese así, yo no lo diría. La pregunta es si tú también lo crees. Claro, esa es la pregunta que yo te hago. ¿Tendrá provecho? ¿Tendrá utilidad esta misión que tenemos por delante y lo que hagamos para el tiempo presente y futuro? ¿O no? Te pregunto, querido hermano, querida hermana. ¿Estamos comprendiendo que cuando Cristo dijo que teníamos que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra, que nuestra misión que tenemos por delante, este programa global misionero, no solamente es local, lo sabéis, no es local, no es regional, no es nacional, es mundial? Que Dios en esta mañana nos bendiga a cada uno de los presentes. Amén.